estadísticas e indicadores de pobreza y desigualdad desde la perspectiva de género, producción, difusión, análisis y uso. Nuestra moderadora, la señora Lucía Oscuro, oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL. Bienvenidas. Buenas tardes. Me toca la ardua tarea de mantenerlos y mantenerlas despiertos y atentos, que voy a compartir con estos brillantes panelistas. Ya estamos un poco cansados, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo más porque esta mesa la pensamos desde el principio justamente para poder articularla con lo que decíamos en el día de ayer y pensar los distintos abordajes que estamos teniendo en la región respecto a la medición de la pobreza y a cómo vamos en los países, qué ideas desde la academia pueden nutrir nuestros debates y qué ejemplos, qué cosas efectivamente estamos haciendo para incorporar la perspectiva de género en estos temas de pobreza y desigualdad. Por lo que, sin mucho más, les voy a contar brevemente cómo vamos a modificar un poquito la agenda para que todos los panelistas puedan efectivamente hacer uso de la palabra y para que podamos además hacer uso de las nuevas tecnologías y tener la presencia virtual de George Gray desde Nueva York, y también un video de Sabine Alkir, que no está presente, pero que nos mandó ya su intervención. Así que el orden para este panel se va a ver modificado de lo que ustedes tienen en agenda y vamos a incorporar la presentación de Lara Blanco, que no pudo compartir con nosotros en la sesión anterior. Vamos a empezar entonces con Eugenia Pisa López, coordinadora del equipo género de la Oficina Regional del PNUD, y George Gray, economista senior del Regional Bureau para América Latina y el Caribe de PNUD en Nueva York. Si les parece entonces, en forma compartida, Eugenia y George tienen la palabra. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, primero que todo, al INEGI, a UNAMujeres y a la CEPAL por haber invitado al PNUD a esta sesión tan importante y tan interesante. Hasta ahora ha sido una batería de nuevas ideas y conocimiento. Me hubiera gustado muchísimo que estuvieran aquí los colegas que trabajan en algunos de estos temas, porque hubiera sido un gran aprendizaje. Yo les voy a hablar un poquito con George de lo que es el trabajo que está haciendo el PNUD en términos del índice de pobreza multidimensional y también un poco más dirigido a cómo estamos utilizando este índice para el desarrollo de política pública y el trabajo que hacemos en apoyo a los gobiernos. La próxima, por favor. A ver si me llega la próxima. La próxima, ¿hay alguien corriéndola? ¿No? Ah, sí, perdón. pero todavía no la están proyectando. Eso, ya. Bueno, básicamente, el PNUD se ha estado preocupando del tema de la pobreza multidimensional en otra forma desde hace bastante tiempo. En 1990, el PNUD, dándole seguimiento a la concepción de Amartya Sen de ser y hacer, empezó con lo que nosotros llamábamos el índice de desarrollo humano, que es un índice ajustado por el índice de desarrollo humano, plantea una alternativa concreta para trascender la consideración del ingreso per cápita, ¿no? Y en este sentido, el PNUD hace una primera aproximación a lo que puede ser una multidimensionalidad de áreas para entender las carencias de las personas y cómo las experimentan en su vida cotidiana. Siguiendo el trabajo que se hizo en el 90 sobre el índice de desarrollo humano, en el 1995 sacó dos nuevos índices. El GDI, Gender Development Index, que era entender un poco más cómo se describe el índice de desarrollo humano separadamente para hombres y mujeres. Y a la par de eso, sacó otro índice que se llama el Gender Empowerment Index. Estos tres índices empezaron en los 90 a generar una especie de cambio en la forma en la que se veía un poco el progreso. Sigo. Bueno, ya ustedes tendrán una presentación más adelante de OPI donde les va a decir lo que es el índice de pobreza multidimensional. Hay muchos países que lo están. Ay, Dios mío, si pudiéramos dejar una sola presentación
en la pizarra, se los agradecería muchísimo. El índice de desarrollo, el índice de pobreza multidimensional desarrollado por OPI tiene 3 dimensiones y 10 indicadores. Y como ustedes saben, han sido desarrollados y localizados en muchos de los países de la región. ¿Puedes cambiármelo, por favor? Gracias. Solamente para recapitular un poquito, porque sé que estamos con un grupo muy diverso de estadísticos, de personas que hacen política pública. ¿Por qué es importante el índice de pobreza multidimensional? Porque tiene elementos filosóficos sumamente importantes. La compañera de México en la sesión anterior hablaba de la nueva política de México y del enfoque en derechos humanos. Entonces, el bienestar y la pobreza que se manifiestan de diferentes formas, que existen diferentes concepciones de la pobreza y que lo ético-filosófico permite un marco de referencia fundamental para generar el rol y el accionar del Estado. Son instrumentales porque establecen vínculos entre distintas dimensiones, facilitan la toma de decisiones y nos dan a ver cómo se relacionan las problemáticas sociales. Y claro, como lo explicaba la compañera de Costa Rica, nos dan elementos muy importantes para la política pública. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos de los índices de pobreza multidimensional en la región de América Latina? Bueno, para el PNUD el esfuerzo es un esfuerzo que lleva a cabo 4 áreas, no necesariamente 4 áreas en las que nosotros trabajemos todas las áreas. Para nosotros el elemento más importante es la voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay un índice de pobreza multidimensional, porque en realidad levanta y demuestra la realidad de los países de forma muy clara. Entonces, digamos, el tema de cómo integrar género en el índice de pobreza multidimensional es que nosotros, ustedes, conjuntamente, tenemos que trabajar el tema de género desde el principio, el generar la política, y la compañera de Costa Rica lo presentó muy claramente. Tanto la parte técnica como la parte política, de crear consenso, de crear compromiso, van mano a mano. Entonces, nosotros trabajamos mucho en la voluntad política, trabajamos muchísimo en la creación de consenso, de qué se trata, de cuáles dimensiones, de qué tipo de indicadores, de cuáles se podrían construir. Por supuesto, los datos, de dónde salen y las métricas. Entonces, son los 4 elementos los que son muy importantes para generar. Bueno, yo les voy a dar una idea que teníamos nosotros. Nosotros nos pusimos a preparar esta sesión con George y con 2 economistas del Centro Regional en Panamá para pensar cuáles, digamos, si estamos pensando en integrar género dentro del índice de pobreza multidimensional, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, hay un primer nivel que es el más básico, que es la desagregación de datos por sexo. Todos los países que tienen índice de pobreza multidimensional en la región desagregan datos por sexo. Ahora, eso no te permite necesariamente ver la interseccionalidad. O sea, ¿qué significa? Que la desagregación por sexo no nos permite entender si estamos hablando de una mujer indígena o no indígena, o una mujer en cierta zona geográfica, o una mujer diferente, pues, o un hombre, ¿no? Entonces, la degradación por sexo es lo más básico. Después, nosotros pensamos que tiene que haber ciertas variables, ciertos indicadores que analicen las desigualdades estructurales de género. ¿Qué significa eso? Que sean indicadores que nos permitan entender de forma mucho más clara la forma en la que las mujeres están en una situación de desventaja estructuralmente. Temas como el trabajo no remunerado, la responsabilidad y el cuidado son fundamentales. La violencia contra la mujer, de alguna manera, son temas fundamentales para entender lo que es la desigualdad estructural de las mujeres. La tercera forma en la que se podría integrar la perspectiva de género son variables específicas que se pueden desarrollar que nos permitan ampliar y mejorar las políticas de igualdad de la mujer, que son más dirigidas hacia cómo podemos mejorar, desarrollar, medir progreso en los planes de igualdad de la mujer. Y la cuarta es IPMs que podrían ser absolutamente específicos para entender la realidad de las mujeres como mujeres, cómo se expresa la pobreza dimensional de las mujeres.
Entonces no voy a empezar a explicar cómo se… Ya llevo 6 minutos, voy a pasar a la próxima. Entonces, les voy a dar ejemplo. El ejemplo de la República Dominicana, aquí tengo las colegas. Por ejemplo, ellos tienen el índice de pobreza multidimensional de la República Dominicana, si no me equivoco, el 16 de 24 indicadores son de personas y todos esos indicadores están desagregados por sexo. Entonces, en el índice, todos los indicadores que se refieren a las personas llevan una desagregación. Algunos de los países tienen indicadores específicos de género, que es el segundo, digamos, buscando estructurales. Por ejemplo, en la República Dominicana, y voy a pasar a la próxima slide, en la República Dominicana creo que tienen 2 indicadores que me parecen muy interesantes porque nos ayudan a empezar a desagregar lo que significan las desigualdades estructurales. En los indicadores de privación de brecha digital y convivencia, hay 2 indicadores interesantes. Uno, que es la discriminación. Se está preguntando a las personas si vivieron alguna forma de discriminación, si alguien en la familia, en el hogar experimentó discriminación por mujer, por ser mujer, por raza, por su identidad sexual. Y el segundo, que es muy interesante, es también de participación en toma de decisiones en el hogar, donde se pregunta si todo el mundo en el hogar toma decisiones y quién no toma decisiones. No tengo desgraciadamente tiempo para leerlo en detalle, pero dice: lugares privados y el jefe o su cónyuge informan que nunca o casi nunca pueden tomar decisiones respecto a gastos menores, gastos mayores, gastos personales, problemas de salud, expresar la fe religiosa, administrar los ingresos. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos empezando a desagregar, entrando al espacio privado del hogar y a desagregar el rol que tienen las mujeres y los hombres en la toma de decisiones dentro del hogar. Es una… ¡Ay! El tercero es variables de uso de políticas de igualdad de género. Creo que los índices de pobreza multidimensional de Colombia, El Salvador y México tienen algunas dimensiones muy interesantes. Por ejemplo, el del Salvador tiene 20 indicadores. Creo que hay 2 indicadores en particular en El Salvador que son interesantes. Se analiza la incidencia de la pobreza según el sexo de la jefatura de hogar y en ese caso, por ejemplo, se vieron cosas interesantes, que el 37.1% de cuyas jefas son mujeres en hogares rurales son pobres. Los hombres son el 37% y las mujeres el 31% en zonas rurales. Por lo tanto, en las zonas rurales las jefaturas masculinas tienen mayores niveles de pobreza multidimensional que las jefaturas masculinas. Eso es interesante. Se vio que, por ejemplo, el 2.9% de los niños y niñas de 0 a 3 años en situación de pobreza no tiene acceso a servicios de guardería o centros de orientación. ¿Qué es lo que significa? Que están tratando de integrar el número de niños pobres o niñas que no tienen acceso a cuidado fuera de un hermanito o alguien en el hogar, lo que les está dando un elemento importante para la creación de políticas públicas de cuidado, que es una de las cosas en las que está en estos momentos trabajando mucho el gobierno de El Salvador. Tenía un ejemplo, no quiero quitarle el tiempo a mi colega George, pero tenía un ejemplo interesante de Colombia, como este tercer elemento de que nos puede servir para mejorar y profundizar en las políticas de igualdad. Por ejemplo, mide el acceso al servicio para el cuidado de la primera infancia. Yo creo que la colega de Colombia mencionó particularmente este tipo de indicador. Y voy a pasar un momentito a Panamá también, porque en Panamá está en el trabajo y salud, hay 2 indicadores que son muy interesantes. Uno es la precariedad del trabajo, donde se ve el trabajo de las empleadas domésticas y la falta de acceso a seguro social, por ejemplo. Y segundo es en la dimensión de salud, el control del embarazo. Al menos una mujer entre 15 y 49 años de edad que haya estado embarazada en los últimos 5 años no asistió a controles prenatales sin importar la causa. Entonces, en el primer caso, el indicador de trabajo doméstico permite desarrollar una política amplia para el sector que promueva tanto la formalización laboral, la profesionalización de los servicios y amplíe los derechos laborales para las trabajadoras domésticas remuneradas. Un gran esfuerzo que se está llevando en estos momentos a cabo en Panamá, una lucha bastante difícil, dicho sea de paso.
Y también estos indicadores están asociados a mejorar políticas en torno a la mortalidad materna infantil. Les voy a dar otro ejemplo, que es un IPM específico. El índice de empoderamiento de la mujer en la agricultura. Este índice de empoderamiento de la mujer en la agricultura es un esfuerzo muy interesante porque se hizo una digresión por género de todos los análisis, se apuntaron a desigualdades estructurales de género y otras como la discriminación, la autonomía y el empoderamiento y la capacidad en toma de decisión. Se plantearon variables que apuntan directamente al seguimiento de políticas dirigidas a igualdad de género y el empoderamiento y autonomía de las mujeres. Y se hicieron IPMs específicos para ver cómo las mujeres podrían tener un rol transformador en procesos centrales, como su rol en la agricultura, por ejemplo. Un minuto. Bueno, entonces, nosotros vimos la presentación de la colega de Colombia que hizo un análisis mucho más detallado de cómo se ha ido integrando y algunos de los indicadores que existen en los índices de progreso multidimensional que desarrollan en cada país. El único comentario que yo tengo que hacer es que en realidad nos falta mucho camino. Lo que vemos es como unas primeras pinceladas de cómo se están empezando a integrar dimensiones de género más allá de la desagregación por sexo en los diferentes índices de pobreza multidimensional. Pero hay dos tendencias. Uno, se están empezando a hacer en muchísimos de los países. México, por supuesto, en esto y en muchas otras cosas. En realidad esa data va muy adelante. Pero todavía nos falta ver un índice de pobreza multidimensional que nos incluya integralmente la pobreza multidimensional de la mujer y las razones estructurales de su desigualdad que van más allá de la pobreza, que tienen que ver con ideologías, con posición social, con otros temas. Entonces creo que un gran esfuerzo de este grupo puede ser ese, cómo podemos trabajar un modelo de índice de pobreza multidimensional que realmente integre las dimensiones de género en una forma completa. Y ahora le doy el paso a mi colega George. George, me dice si necesitas que te vaya pasando los slides. En New York. No te oímos, George, espérate. Ya, hola, y no te ven, así que tienes que ser muy simpático. Ahora sí. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, entonces es un placer compartir algunas ideas con ustedes. Voy a desarrollar un poco las ideas que ya presentó Eugenia. Nosotros en el PNUD hemos estado trabajando un enfoque de pobreza multidimensional, pero también un enfoque de progreso multidimensional, pensando en algunos retos de política pública que trascienden la línea de los umbrales de pobreza. Les voy a mostrar en la siguiente lámina más o menos cómo estamos pensando este enfoque y cómo encaramos el tema de pobrezas, exclusiones, desigualdad. Ven ahí ustedes unas pirámides de ingreso para América Latina en los últimos 20 años, cambios a través del tiempo, pero lo que quiero hacer es un poco hacer un zoom sobre estas tres problemáticas que están en color rojo, azul y luego en negro. Las tres problemáticas son problemáticas multidimensionales pero distintas. La primera problemática, la que está en el corazón de la presentación, es ese círculo rojo, habla más bien de uno de los retos centrales de este momento en los últimos 3 o 4 años en la región, donde si bien 72 millones de personas salieron de la pobreza, cerca de 25 millones de personas recayeron a situación de pobreza monetaria. Y en torno a la pobreza de ingresos y pobreza monetaria, nosotros construimos lo que llamamos un combo multidimensional, porque en el centro de ese combo está el mercado laboral, está la participación laboral de mujeres, de jóvenes, pero en torno a ese mercado laboral está políticas de protección social, políticas o ausencias de políticas de cuidado y acceso a activos. Voy a hablar un poco de eso porque son los 4 temas que vemos que están correlacionados entre sí y que muestran sincronía en diferentes países. El segundo tema que abordamos nosotros de una manera multidimensional es el de la pobreza multidimensional. Creo que Eugenia ya lo mencionó, no voy a ahondar en eso. Hay experiencias muy ricas, muy interesantes en la región. Simplemente voy a hablar un poco de lo que creemos que es el estado del arte en el uso de información ahí.
Y finalmente, el tercer tema, que es algo que aprendimos de la comunidad de género y que aprendimos de la literatura feminista de los últimos 10 años, que es pensar que existen algunas exclusiones, le llamamos nosotros exclusiones duras, que no dependen del ingreso, que se dan por igual para personas que están en situación de pobreza o en la clase media o en situación de vulnerabilidad. Y uno de estos temas es precisamente discriminación por género, por etnicidad, por raza. Me voy a detener un poco sobre las exclusiones por género, porque abordan todo el ciclo de vida y si uno los ve de manera sistemática, uno va abordando, digamos, esta mirada de desigualdad estructural. Entonces, estos tres temas son el foco del PNUD en los temas multidimensionales y al final voy a conectar esto a la Agenda 2030. Solo dos ideas muy sencillas en esta lámina. Una es que los últimos 15 años fueron un laboratorio para América Latina porque mostraron los límites del crecimiento económico. Hubo crecimiento económico de 5.2% crecimiento del PIB en el periodo 2000 a 2013 y sin embargo quedan 120 millones de personas bajo la línea de la pobreza, sin embargo quedan exclusiones duras que no trascienden el ingreso, sin embargo se mantienen discriminaciones por raza, etnicidad y otras condiciones estructurales. Entonces lo que ha puesto a prueba, creemos, este periodo de boom es hasta dónde llegamos con más de lo mismo en políticas de crecimiento económico y políticas sociales incipientes. Nosotros creemos que en América Latina va emergiendo más bien ahora una arquitectura de política pública más sofisticada, de política social más sofisticada en torno al ciclo de vida, en torno a la mirada multidimensional y en torno a la territorialidad, y eso va generando una visibilización de nuevas dimensiones, cosas que no habíamos visto con mucho detenimiento antes, que los mirábamos quizá brecha por brecha, pero no desde una mirada estructural y sistémica. Entonces, un poco esas son las dos reflexiones de este momento. Esta infografía es simplemente nuestra manera de demostrar gráficamente cómo pensamos en el progreso multidimensional. Abajo, si quieren, está nuestro enfoque, el enfoque de Naciones Unidas, donde todo el desarrollo está basado en un enfoque de derechos. El umbral superior, más bien, es el umbral de sostenibilidad ambiental. Nosotros decimos que no puede haber progreso fuera de esos dos umbrales, ¿no? O sea, más bien, no podemos violar los derechos humanos y no podemos violar los derechos del planeta y llamar a eso progreso. Sin embargo, dentro de esos dos umbrales existe bastante espacio y hemos tenido mucha innovación en América Latina, hemos tenido la generación de políticas públicas bastante interesantes con concepciones alternativas de bienestar. Pensemos en Bolivia y Ecuador, la idea de buen vivir o vivir bien y alternativas en la manera de mirar vulnerabilidad, pobreza, exclusión, desarrollo. Esas tres canastas que ven ustedes son nuestra tipificación de tres retos multidimensionales. La canasta de abajo es la que ya conocemos, es la pobreza multidimensional. En cada país se dibuja de diferente manera. La canasta del centro es la que nosotros llamamos la canasta de vulnerabilidad o de resiliencia, que gira en torno al mercado laboral, a los sistemas de cuidado, a la protección social y a los activos. Y finalmente las canastas de la parte posterior, de arriba, son canastas de sostenibilidad ambiental, que tienen que ver con nuestra transición de mediano y largo plazo hacia economías de bajo consumo de carbono y cuidando el medio ambiente y viendo el umbral de cambio climático. Para nosotros esas tres canastas son retos de progreso multidimensional. Bueno, vamos con la primera idea. Entonces, nosotros en nuestra mirada de pobreza por ingresos, nosotros lo vemos también de manera multidimensional y encontramos que los determinantes de salida de la pobreza por ingresos son distintas a las determinantes de recaída a la pobreza por ingresos. Encontramos que la salida de la pobreza está altamente correlacionada con un mercado laboral pujante, con inserción laboral de nuevos entrantes laborales y también acceso a educación. Y sin embargo, en las regresiones, en el trabajo probabilístico, estos son modelos Probit que corrimos para cada país de América Latina, encontramos que la significancia estadística de inserción de mercado laboral y de educación se caen cuando solo miramos determinantes de salida, de recaída a la pobreza. Y encontramos 4 variables que son sistemáticamente significativos. El primero es acceso a activos, ya sea activos físicos o financieros,
cosas como bienes, acceso a ahorro y crédito, acceso a tener propiedad de una tierra, de un bien inmueble. Segundo, el asunto de protección social, el tener acceso a transferencias sociales, ya sea condicionadas o no condicionadas. El tercero es un factor sobre el cual se ha discutido bastante en esta conferencia, es la presencia o ausencia de sistemas de cuidado que genera una alta probabilidad de recaída en situación de pobreza ante la ausencia de sistemas de cuidado. Y finalmente, calificación laboral, sobre todo para la gente joven. Estos 4 temas para nosotros construyen una canasta de indicadores y en cada país es distinta la canasta dependiendo del peso, de factores demográficos, de transformaciones territoriales, pero encontramos una y otra vez significancia de estos indicadores. En el corazón, como verán ustedes, está el mercado laboral, pero en torno al mercado laboral gira sistemas de protección social, sistemas de cuidado y acceso a activos. Nosotros le llamamos a esto una canasta de resiliencia a la recaída de la pobreza. Este es para nosotros un foco de política pública con muchos países de la región. Estamos trabajando con cerca de 10 países en la construcción de políticas de acción sobre esta canasta. No les muestro la econometría. Voy a la segunda idea, que es algo que ya mostró Eugenia y creo que es un tema común en los paneles de hoy, y es la mirada multidimensional de pobreza. Yo solo quiero detenerme en algo que aprendimos en los últimos 3 o 4 años, y es que hay un salto enorme en la producción de información. Hace 5 años solo teníamos censos y encuestas de hogar y encuestas demográficas para entender los fenómenos de pobreza multidimensional, y hoy ciertos países están dando el salto hacia el uso de registros administrativos. Es el caso, bueno, de varios países de la región. Registros únicos de beneficiarios, registros administrativos, información georreferenciada a nivel local. Y este boom de información lo que nos genera es paneles de información con millones de ciudadanas y ciudadanos en esos paneles, y nos genera una capacidad de georreferenciación, de territorialización del reto de pobreza multidimensional que no teníamos hace solo 5 o 10 años. Con esa nueva información basada en registros administrativos y georreferenciados se pueden generar políticas con barridos territoriales de manera sistemática, y varios países ya lo están haciendo. Esos barridos territoriales van trabajando de manera sistémica los temas de educación, salud, saneamiento básico, inserción laboral, protección social. Entonces, lo que vemos son, de nuevo, combos de política multidimensional a problemáticas multidimensionales. Finalmente, el tercer ámbito multidimensional para nosotros es este ámbito de exclusiones duras, y son políticas para nivelar el piso. Aquí un poco nuestra hipótesis es que muchos temas trascienden el ingreso, trascienden inclusive los factores multidimensionales de pobreza, y tienen que ver más con el ejercicio de ciudadanía, de empoderamiento, de la capacidad de tomar decisiones o no en una situación dada, o tener acceso a poder. Creemos que en la agenda de género, en la agenda de reconocimiento de pueblos indígenas, afrodescendientes, ha avanzado mucho. Políticas antidiscriminación, políticas de reconocimiento de derechos, políticas de discriminación positiva han tenido un impacto importante, y que son, digamos, la tercera pata de nuestro enfoque en exclusiones, pobreza y progreso multidimensional. Voy a hablar en los últimos 2 minutos sobre nuestra mirada sobre la Agenda 2030, y me detengo solo sobre este gráfico. Nosotros lo que planteamos en el PNUD es que esta mirada multidimensional se puede luego trasladar a la Agenda 2030. Aquí están 3 combos, le llamamos nosotros, que son interacciones de problemáticas. Un combo puede ser exclusiones duras sobre el ciclo de vida de las mujeres. Otro combo puede ser la pobreza multidimensional, pensando en factores que no son ingreso. Y otro combo pueden ser factores de pobreza por ingresos, que incluyen mercado laboral, protección social, activos, sistemas de cuidado. Creemos que todas ellas están interconectadas, interrelacionadas. Entonces, para nosotros, un poco lo que vemos, pensando en el reto de última legua, por decirlo, en América Latina, las últimas 100 millones de personas que están bajo la línea de pobreza nacional, que son 36 millones de personas bajo la línea de pobreza internacional de $1.90. Para ese conjunto de la población quedan retos estructurales. Estos son retos que el crecimiento económico solo no pudo trascender. Entonces, necesitamos mejores políticas públicas, mejores instituciones, mejores datos, pero sobre todo una mirada multidimensional que va construyendo combos de acción territorial.
No voy a entrar en los temas metodológicos, quizá detenerme simplemente acá. También un poco contrastamos lo que aprendimos de la agenda ODM en los últimos 10 años, que es el enfoque de brechas, que fue muy útil para visibilizar brechas una por una de manera sistémica, sistemática, pensando en brechas y desagregaciones por género, por etnicidad, por grupo etario. Pero lo que nos damos cuenta hoy con muchas de las problemáticas que acabo de mencionar es que necesitamos mirar combos de brechas, grupos de brechas que están correlacionadas entre sí y que dibujan una problemática estructural. Y ese debiera ser, creemos nosotros, el foco de la Agenda 2030, pensando en no dejar a nadie atrás, trabajar lo que en inglés se llama el high hanging fruit, no el low hanging fruit, que es lo fácil, sino el high hanging fruit, lo que no es fácil, lo que no se puede quebrar sin buenas intervenciones y cambios en las relaciones de poder. Entonces, este es un poco el foco que tenemos nosotros en el PNUD, trabajar con gobiernos y sociedad civil en construir combos de acción que trascienden una sola dimensión y que van marcando un cambio, ya sea sobre la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional o las exclusiones por género. No voy a entrar a esto. Las reflexiones finales, bueno, yo creo que tanto la presentación de Eugenia como la mía tienen que ver con pensar en el puente entre el uso de estadísticas y las usuarias y los usuarios de política pública, las decisoras que están tomando decisiones a nivel municipal, a nivel de una gobernación o de una provincia o a nivel de gobierno nacional. Y para nosotros un poco el mensaje de esta última década es que los problemas multidimensionales no se resuelven solos, requieren de un planteamiento estructural, digamos una mirada de las cosas que se mueven juntas. Ya no estamos en un momento de pensar que solo los problemas económicos son estructurales, hay problemas sociales estructurales muy duros, como acabamos de ver, y también hay problemáticas ambientales duras. Entonces, creemos que si vamos trabajando esto de manera sistémica, podemos empezar ya a darle al menos algunas respuestas de manera sistemática a las exclusiones duras, a la pobreza multidimensional y a la pobreza por ingresos. Todos esos combos para nosotros son el inicio de una mirada de progreso multidimensional donde cada sociedad define, por supuesto, su propia trayectoria y su propia secuencia de política pública. Yo le paso la palabra a mi colega Eugenia para terminar estas reflexiones, si acaso quiere participar en esta última lámina. Gracias a todas. Ahí te están viendo. Solamente para resumir dos cosas. Se trata de, no me desconecten a George por si hay preguntas, pero se trata de dos cosas. Cómo se integra el género a las distintas dimensiones en los, ya sean 10 o 25 indicadores de la pobreza multidimensional. Segundo, cómo integramos el tema de las exclusiones duras, que es muy importante. Y tercero, repensemos un poco cómo estamos proponiendo hacer la política pública para llegar a priorizaciones muy claras, y creo que la metodología de los combos es una forma de ayudar a priorizar. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia y George. Y yo creo que todos disfrutamos de estas presentaciones y siempre lamentamos estos tiempos cortos. Realmente la agenda de hoy nos quedó muy, muy comprimida, pero valoramos muchísimo el esfuerzo de transmitirnos todas estas cosas que son realmente de mucha complejidad en tan poco tiempo, y claramente entendemos que estos paneles son también no quiero decir disparo, pero el kickoff, la patada, eso, mejor, la fuente de inspiración para próximas conversaciones, y que esto no se acaba en los minutos que tiene Eugenia o George o cada uno de los panelistas, sino que más bien es a modo de presentación de algo con lo que podamos seguir dialogando. Y en ese sentido yo me quedo con una idea respecto a el uso de los registros administrativos y de las bases de datos de los beneficiarios de toda la diversidad de programas que estamos teniendo en la región como insumo clave, y el aprovechamiento de los instrumentos de georreferenciación, que creo que en los temas de medición y abordaje de la pobreza son efectivamente medulares. Sin más, entonces, creo que tenemos pronto el video de Sabine Elkir, si alguien me hace una seña del fondo de que sí, o de que seguimos con los panelistas en vivo y en directo.
Seña, por favor, colegas. ¿Sabine? Sabine ahora, perfecto. Entonces, lo que sigue es la presentación de Sabina Alkir, directora del Oxford Poverty and Human Development Initiative, que nos mandó su presentación desde Inglaterra y a la cual no vamos a poder tener para preguntas, pero también como es amiga de la casa y de estos encuentros, podríamos escribirles si alguno de ustedes tiene duda o comentario respecto a la presentación. Good evening. This is Sabina Alkire, and I'm delighted to join you for this really impressive conference on gender statistics. I'm sorry I cannot be there in person because I really would have loved to hear many of the presentations that are going on. Gendered data is something I'm personally very committed to, and I really hope that this conference provides a major step forward to gathering and using gendered data more effectively to address the different kinds of poverties that women particularly experience. So my presentation is focusing on new alternatives for the inclusion of gender components in multidimensional poverty. And just by way of background, I know you've had a number of presentations on multidimensional poverty, but by multidimensional poverty, we mean a measure that looks across the different rooms of a person's life to capture and remember the deprivations that they are experiencing at the same time, which could be a child being malnourished, a housing problem, lack of employment, insecurity due to violence, or low levels of education and children not in school. So it's a counting-based measure based on the microdata for each person or household. And our work draws on a methodology I was privileged to develop with James Foster that extends the Foster-Greer-Thorbecke Index. And the government of Mexico, of course, has been a pioneer in advancing multidimensional poverty measures. But following Mexico, there is now a growing number of countries that have official national MPIs that they use to complement their monetary statistics and bring into visibility a range of SDGs that are poverty related, because an MPI shows interlinked deprivations in a very, in a sense, convenient form as a headline poverty statistics, but it can then be disaggregated by both subnational regions and special population groups, as well as by the component indicators to see how people are poor and shape policies. And so the national MPIs are used a great deal as governance tools for budget allocation, to design policies that differ by local region or population group, to coordinate across ministries, to target who is poor, and evaluate change. And they're very much integrated with the Sustainable Development Goals, which recognize poverty in all its forms and dimensions as being the scourge that we must eradicate. So, for example, 16 countries so far have mentioned the MPIs in their voluntary national reviews as being a tool to track and fight poverty in all its dimensions. But what I'd like to talk with you about tonight is how do we gender multidimensional poverty measures, whether they are official national statistics or whether they are special measures of one kind or another. So first I'm going to show two methodological options, broadly speaking, that can be implemented. And then for the second, give a couple examples. And then conclude by touching on a subject that you have already discussed extensively, which is that the real bottleneck for gendered MPIs is not the measurement technology, it's the data. And have some suggestions, perhaps, to add to many that you have already had on that topic. So, to gender multidimensional poverty measures, that is to make them sensitive to different deprivations that affect men and women differently, we have to think about who is identified as poor. To give an example of income or consumption surveys, usually they are constructed at the household level.
And so disaggregating the $1.90 a day poverty measure, the $3 10-day poverty measure, or most national poverty measures by gender doesn't add much information because the measure itself doesn't reflect the differing contributions to household income or consumption, nor the control over expenditures that men and women have. And in a similar way, many existing MPIs are based at the household level, including, for example, the Global Multidimensional Poverty Index, which we compute with the UNDP's Human Development Report Office for 75% of the world's population, 5.4 billion people in 103 countries. So when we use the household as a unit of identification, each person is identified as poor if their household is deprived in a certain share of indicators at the same time. So, for example, if somebody in the household is malnourished and a child is not attending school and the house has a dirt floor, in the case of the global MPI, that would identify the household as being multidimensionally poor, and every person in it would be multidimensionally poor. In that case, when we gender disaggregate the MPI, like gender disaggregation of $1.90 a day, it will simply show the demographic structure of the population. It will not show female poverty in any meaningful way. If we, on the other hand, use the person as the unit of identification, then each man or woman is identified as poor or not based on their own personal characteristics, which might be health or education or work, and usually then also some household characteristics like access to water or assets, which are equally shared among household members, it is assumed. And we'll come back to the asset issue. But an individual unit uses individual data where it can and household data in the other variables. So let's think about how we would gender each of those kinds of measures. First of all, the household measure. It is indeed possible and very desirable to bring gendered components into household measures. So there are basically 4 ways of doing so. One is to include specific deprivations as indicators, even if they only affect one person. For example, lack of antenatal care or lack of access to skilled birth assistance certainly affects women directly and men indirectly. Female malnutrition is available in the DHS and mixed surveys for at least children and often women as well. And it can be entered as a separate variable even when male malnutrition is missing. There may be interest in certain regions in specific kinds of female deprivation like FGM, and in many countries there's interest in women's experiences of domestic violence. And again, for survey reasons, we often don't have comparable data on men's experiences of domestic violence. But still, including these gendered components makes a national measure, an official measure, reflect and give policymakers an incentive to redress deprivations that specially affect women. The second possibility, and we can do all of these in the same measure, is to create certain gendered deprivation indicators. This has to be done quite carefully, and one has to think again about the demographic structure of the households. But in Pakistan, to give one concrete example, nearly all households contain one adult male and one adult female. Household sizes tend to be quite large. And so in Pakistan's official MPI, a household is deprived in adult education if one man or one woman at least have not completed 6 years of schooling. So to be non-deprived, at least one man and at least one woman in each household must have completed 6 years of schooling. So the education variable itself will reflect gendered differentials in education attainments because a man's education cannot compensate for a woman's in this kind of indicator. A third option is, in a sense, to do household measures
but to add bits of analysis to the report and the policy recommendations. For example, the Global MPI has an indicator in which a person is deprived in education if no adult member of their household 10 years or above, actually not an adult, but no member of their household 10 years or above has completed 5 years of schooling. And so let's say we have a country where 60% of people are deprived in adult education because they live in a household where no member has 5 years of schooling. So that's the indicator for the national MPI. But when we delve into the policy recommendations, we might do a gendered analysis. And for example, we might find out that 50% of people live in a household where no woman is educated. In 5%, only the man lacks schooling, and in 5%, both the man and the woman lack schooling. And it could be interesting. We're getting here into demographic structures. We're getting here into eligible men and women. And we could also do this kind of analysis for the Pakistan-style indicator, where it would, again, have a great deal of relevance. And the fourth and final way of gendering household-level MPIs is simply to include some deprivations that, at least in current societies, may tend to affect women more. For example, not having early childcare or any childcare facilities. A lack of water, meaning that the water is 30 minutes or more away from the home, and usually it may be the woman who carries the water. Or indoor air pollution from solid cooking fuel, which usually affects the women that cook. Of course, societies are in a time of change. We cannot assume that the women can look after the children. And yet when these burdens de facto at a certain point in development are affecting women more, then that is in a sense one way of recognizing these disproportionate burdens that women carry. And so if we look at the global MPI, for example, which is not a gendered measure and not a perfect measure by any means, particularly from a gender perspective, because of the data constraints. If we look at nutrition, every national MPI done from DHS surveys has women's malnutrition, but only some of them include men. Years of schooling brings together men or women's deprivations, and it does not have the gendered component of Pakistan. And the reason for that is that in some demographic structures, many households may be lacking a man or a woman, and so that indicator is open to misinterpretation. It also has child school attendance if any child for whom we have data is not attending school. And again, we could do a special gendered analysis of which children are out of school. This is already done standardly in education surveys, but bring it into a multidimensional report. And then a number of indicators do actually reflect burdens that may disproportionately affect women. And other national MPIs, many of them have childcare facilities, reproductive health, and other deprivations as indicators in them. So although a household MPI is not perfect, it does have some insights, and there are ways to improve it. But I think that clearly we would recognize that the better option for a more precise measure is to have the person as the unit of identification. We could either have a women's poverty only measure, or we could have a gendered measure. And I focused here on gendered measures where we would have the same information for men and women so we could compare them. And they're quite useful because they can be broken down then to say, are both the men and the women in the household poor or not? They can reveal intra-household disparities. And then, of course, you can disaggregate it to see what population groups have higher deprivations among women or men or different age groups. We have to recognize that gendered measures may also need to be differently defined for children and for adults, and indeed for different cohorts of children. And there's a strong and growing literature, I've mentioned a few of the academic papers, which implement individual MPIs. For example, Pogue and Weiser did qualitative work as well as quantitative to really try to understand women's deprivations and what household surveys ideally would take into account. Klassen and Lahoti redid an analysis where they had the
privilege of having gendered data to see what difference it made. And with Maurizio Apaplatza, with an EU SILC data, I've done gendered measures for 31 European countries across 6 periods. So what are some of the options? One is that there may be indicators like assisted birth or antenatal care, violence against women, that do not apply to both men and women. And so the question is whether to include them in an MPI and mark all men as non-deprived in that indicator, or whether to drop them and leave out those deprivations, which would make them, in a sense, visibly incomplete because they wouldn't reflect certain deprivations. But having gendered parity and, in a sense, a fair starting point is not an easy thing, and it requires considerable work. Clearly, the ideal is to include gender-specific deprivations. And so, for example, to find comparable definitions of deprivation across the genders. That leads to, in a sense, existential philosophical questions, contextual questions, and policy questions as to what are comparable definitions for a 16-year-old woman and a 16-year-old man, or for a 30-year-old woman and man. And so that requires normative standards and guidelines. The particularly difficult areas refer to reproductive health, employment and the burden of care, and intra-household sharing, whether it's of assets or of income or space or decision-making. And so usually including gender-specific deprivations requires special data sets that have gendered information on assets, income, decision-making or autonomy, have proper data on the care burden and other kinds of work and tasks. So those are, in a sense, the 2 ways that gender-specific measures are produced. And I'll just run through 2 examples that are quite familiar, but perhaps just to remind you of them. The first is the Women's Empowerment in Agriculture Index, which is not a poverty measure, but it has the same structure of gendered poverty measures. So there are 5 dimensions and 10 indicators. And each man or woman is marked as deprived or non-deprived in each of these, and a score is generated to show their attainments and their deprivations. And in the case of this, ideally 1 woman and 1 man, the primary woman and primary man from the household are interviewed, so that we do have intra-household comparable data. And then not only is an MPI made, which they call the 5 domains of empowerment, combining the women and the men, but in a way that can also be gender disaggregated. We also make a gender parity index, which reflects the percentage of women who are as empowered as the primary man in their household. So we compare for each household the empowerment score of the man and the woman. And if neither one are empowered, but the woman is less empowered than the man, or if the woman is disempowered but the man is empowered, then the difference goes into a gender parity index. And the way the final index is just brings those 2 together. And we identify somebody as empowered if they've achieved adequacy in 80% or more of their weighted indicators. So what is important about an individual gendered measure is that we can either simply give the percentage of women who are poor or non-poor and who have gender parity or lack it with the primary male in their household, and we can look at the gap, the relative inequality at the household level. But we can also look at how women are poor and how men are poor, and so how we can increase attainments and fight poverty. And we do find that the compositions may vary quite a bit. So that's the structure of an individual measure that I'm speaking about. And for example, I mentioned that Maurizio Apaplatza and I had done this for a number of countries in Europe. And what was interesting is that in no country were men significantly poorer than women. They were either not significantly different or women were poorer than men. And when we pooled the European countries across every year, women were significantly poorer than men. Now that measure is not perfect. It has subjective data
and the indicators need to be strengthened before they are used for policy. But it illustrates the importance, even in Europe, of obtaining and analyzing gendered data. I must say that we will not always get the expected results. My colleague, Dr. Gisela Robles, analyzed data for Ethiopia and found that the gendered individual MPI was ambiguous because women tended to be less educated than men, but actually men tended to be less well-nourished than women. And so gendering is important to go into with an open mind. So 2 closing slides. One is that there are many conceptual issues where there is a lot of work that's already been done, but some more work needs to be done in bringing this into the measurement space. And that is, for example, getting flow indicators of education that include skills and training and education past schooling age. Otherwise, education variable is a stock. And we want variables used in policy measures to be flow. And we also need to have comparable definitions for difficult dimensions. For one particularly important area for me is measuring women's autonomy and getting better data on than the decision-making indicators on autonomy of women and men in households. But I think this leads me to the final point, which is that the big gap is not technology, not measurement. We can do it. The big gap is data. And with the Multidimensional Poverty Peer Network, when it only had 32 countries, now it has 54, we proposed a survey of gendered data and a sample design that would obtain intra-household data relatively cost-effectively and obtain enough gender data to do a global MPI. That was not taken forward in the Sustainable Development Goal framework. But my hope is that conferences and fora such as this will encourage gendered household surveys that cover key dimensions, which often big data do not, and can be used to move this field forward, not for its own sake, but so that the measures are used to fight the deprivations that women and men carry, perhaps in isolation from the other gender. Thank you so, so much, and all the best in your discussions. Gracias a Sabine Alquier desde acá y virtualmente agradecemos su participación. Les pedimos disculpas porque efectivamente la intervención se extendió un poquito más de lo que teníamos previsto. Le voy a pasar la palabra entonces sin más a Mónica y después de eso tendríamos la participación de Lara Blanco. Mónica, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí todavía porque ya está un poco cansado el día, pero voy a tratar de decirles algunas cosas que me parecen interesantes y espero que a ustedes también les resulten. A ver si así con eso aligeramos un poquito el peso ya de la tarde. Bueno, primero, muchas gracias, como siempre, por la invitación a las instituciones organizadoras. Mi presentación, antes de iniciar, me gustaría como retomar 3 cosas importantes que se dicen desde los estudios de género en relación a la pobreza de las mujeres y las dimensiones con perspectiva de género. Esto es una cosa que señalan muy bien Silvia Chant y Naila Kabir en un par de estudios que realizaron en el año 2003. Y no solamente lo dicen ellas, también lo dice Ingrid Robbins en un estudio también de por aquellos años, y antes que ellas Amartya Sen, Okin y muchos autores, ¿no? Que se han referido a las debilidades que tienen las mediciones tradicionales de pobreza. Entonces, la primera es que no consideran necesidades de las mujeres, ¿no? Y yo voy a hacer el énfasis en el tema de el trabajo y los cuidados como necesidades de las mujeres, ¿no? Que se requieren resolver, pues, para poder estar en igualdad de condiciones, acceder, ¿no?, a otras oportunidades que, al igual que los hombres. Luego, el segundo punto que señalan estas autoras es que el tema que se mencionaba en esta ponencia anterior, que es que
que normalmente utilizan mediciones agregadas, ¿no? Este es el caso del ingreso, entonces cuando uno tiene el ingreso completo en el hogar, pues no alcanzas a ver las desigualdades al interior y eso es un problema para medir la pobreza de las mujeres porque eso tiene supuestos muy grandes de altruismo y redistribución perfecta, lo cual ha sido demostrado por muchísimos estudios que no necesariamente es cierto. Y el tercer punto es, la tercera crítica es que no incorporan dimensiones, ya sean objetivas o subjetivas, pero generalmente, ¿no? O sea, con un énfasis importante en lo subjetivo y en lo que provienen los estudios cualitativos y que tiene que ver, por ejemplo, con los roles de género, ¿no? Las concepciones tradicionales y culturales e inclusive también, ¿no? Con aspectos muy sutiles de la violencia de género, ¿no? Entonces, esas tres como marco de referencia crítico de lo que hacen los estudios feministas respecto de las mediciones tradicionales. Entonces, si alguien me ayuda de favor, ¿yo soy? Ok, bueno, yo le doy, sí, gracias. Bueno, yo como marco de referencia para esta presentación voy a utilizar tres aspectos, tres documentos, bueno, 2 documentos y un marco normativo. El primero es un documento que tuve la fortuna de trabajar para InMujeres y ONU Mujeres, que es un documento sobre incorporación de la medición de las dimensiones de género a la medición oficial. El segundo es un documento que es una revisión, los invito a quien lo pueda ver, sobre programas de transferencias condicionadas. Es un estudio que se hizo en 5 países del mundo, se acaba de publicar recientemente en México para el caso de Prospera, que trabajé con mi colega Sara Gamash, y que tiene una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas y en relación pues a las desigualdades de género. Y el tercer aspecto central que quiero usar acá es el marco de la normatividad, que ya se ha mencionado en muchísimas de las ponencias, ya no me voy a detener en él, pero el punto que sí quiero hacer, que sí me interesa mucho que quede como, digamos, respaldo de todo lo que voy a decir en las siguientes láminas, es que me gusta darle como un enfoque un poco distinto a la falta de datos adecuados y a las restricciones en la disponibilidad de información. Y más que pensar que las mediciones no tienen una dimensión de género porque hay una restricción de los datos, yo lo que creo es que como no tenemos un marco normativo y conceptual adecuado que respalde la producción de datos y las mediciones de la pobreza, entonces siempre estamos batallando con el mismo tema, ¿no? O sea, no hay el dato de esto, no hay el dato del otro, no, porque nuestro marco normativo ni conceptual de las encuestas y de los registros administrativos no consideran que necesitamos esos datos, ¿no? Entonces, a mí me gusta plantearlo un poco más así como para poder salir de la trampa de que no lo tiene porque no hay, ¿no? Bueno, entonces el reto acá es cómo liga uno un enfoque de capacidades y funcionamientos de las mujeres dentro de un contexto, ¿no? Que es un entorno económico y social. Ahí lo ven en el diagrama circular, ¿no? Están los enfoques tradicionales, por ejemplo, la alimentación, la salud y el trabajo, salud y educación, adicional el del trabajo y eso puesto, ¿no? Como dentro de un entorno social y económico. ¿Y qué es ese entorno social y económico? Pues todo lo que rodea un territorio, por ejemplo, y que tiene que ver con servicios sociales básicos, acceso a guarderías, servicios de cuidado, mercados laborales, etcétera, ¿no? Entonces, eso visto en el enfoque que usa Coneval, ¿no? De las carencias en el marco de los derechos sociales y de los ingresos, esto que identifiquemos acá como necesidades, ¿no? O falta de capacidades pasa a formar parte de lo que son las carencias en los derechos sociales. Entonces, así es como se vinculan. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos normas legales y culturales que no son incluyentes o que inclusive contienen componentes discriminatorios? Por ejemplo, casi toda la normatividad en materia de seguridad social
da los beneficios de los servicios de cuidado infantil y guarderías a las mujeres trabajadoras, pero no a los hombres. Y los hombres pueden acceder, pero bajo ciertas condiciones, cuando haya un juicio legal de por medio y se haya dictaminado por sentencia judicial que tienen la patria potestad y entonces tengan que cuidar a los hijos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de normas, eso permea en los instrumentos oficiales de captación de información. Entonces, tenemos encuestas que no captan la cobertura de cuidado infantil, por ejemplo, de manera detallada para mujeres y para hombres, porque pues, el beneficio es para las mujeres, ¿no? Y entonces, si por ahí quién sabe qué contestan los hombres, no es una cosa que esté en la mira de todo el mundo corregir. Luego, 2, registros administrativos de las unidades productoras de información. Esto tiene que ver más con la operación de programas y tanto de protección social como, por ejemplo, en el marco de mi ponencia, que es sobre los cuidados y el trabajo, cómo los registros administrativos carecen de información que nos permita hacer como, ¿no?, el vínculo entre estos datos y a la vez generar como políticas muchísimo más integrales. Eso también se refleja en las estadísticas que se producen, ¿no?, porque o no se producen o son incompletas, porque los datos que se captan son incompletos, porque el marco que está detrás de la captación de los datos también es incompleto o tiene un sesgo que no está sustentado en lo que nos comentaban hace rato, que es el artículo 1 constitucional de los derechos humanos, en donde no tiene el mismo peso, por ejemplo, la CEDAW y la Ley General de Igualdad que tenemos en México, que la Ley General de Desarrollo Social, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de cómo las normas pueden alterar nuestros resultados deseados. Luego, esto evidentemente, si no tenemos información, pues tampoco podemos utilizarla para diseñar políticas públicas o darle seguimiento, y como consecuencia las políticas públicas y los programas o son parciales o son desarticulados o están incompletos, ¿no?, desde el punto de vista de las necesidades de las mujeres y la pobreza. ¿Qué tenemos en México en términos de sesgos en la captación de encuestas oficiales? Bueno, en materia de cuidados solamente captamos el cuidado infantil, solamente captamos el cuidado infantil como prestación laboral, ¿no? Está ausente todo lo que es protección social, estancias infantiles que son de la rama no contributiva. Está ausente la información sobre asistencia efectiva de los niños a los servicios de cuidado. Si nosotros miramos prácticamente todas las encuestas, censos, etcétera, pues no sabemos si los niños menores de 3 años acuden o no a un servicio de guardería, ¿no? Esto puede fácilmente atajarse, ¿no?, en el diseño de las encuestas, en una pregunta adicional o en, ¿no?, una apertura de ese código adicional de edades para captar esa información. En materia de uso del tiempo, también, ¿no?, tenemos algunos problemas en la captación cuando tratamos de hacer la vinculación entre la pobreza de ingresos y la pobreza de tiempo. Y en materia de trabajo tenemos muy escasa información sobre las causas de no participación de las mujeres, ¿no? O sea, comúnmente, si nos enfocamos solamente a la desocupación, vamos a estar relegando a todas aquellas mujeres que ni siquiera están buscando trabajo porque no tienen quien les cuide a sus hijos, a una persona enferma o con discapacidad, y por lo tanto, aunque quisieran trabajar, no podrían considerarse como desocupadas porque no están activamente buscando en el mercado laboral. Un ejemplo rápido. Nosotros tenemos una encuesta muy completa de uso del tiempo con datos muy precisos y tenemos un pequeño modulito en la encuesta de ingresos y gastos que se utiliza para medir la pobreza. En términos de distribuciones, si se fijan ahí, las láminas, hombres, mujeres, pues se ve ahí un pequeño sesgo en la captación de las horas dedicadas a los cuidados, en el caso de las mujeres, pero el sesgo importante y grande es el que aparece en el cuadrito ahí que dice MSS porcentaje,
solamente el 24% en la encuesta de ingresos y gastos de las mujeres, el 24% declararon realizar tareas de cuidados. Si nosotros comparamos esa cifra con las mismas preguntas que corresponden a la encuesta de uso del tiempo, ahí el porcentaje es de 58%, es decir, no estamos captando a todas las mujeres y por lo tanto, si tratáramos de hacer una medición de pobreza de tiempo, pues tendríamos una subestimación correspondiente a más de la mitad, ¿no? de lo que tendríamos que encontrar. Ahora, ¿esto se puede componer? Seguramente sí, ¿no? O sea, el hecho que las distribuciones sean muy parecidas da muy buena luz de que este tipo de información se puede utilizar, pero habría que hacer algunos ajustes en las metodologías de captación de los datos para poder tener completa la estadística de quiénes son quienes están realizando cuidados, ¿no? Pero acá el punto que me interesa hacer es decir que existe una relación clara entre pobreza, trabajo y derecho a guarderías para el cuidado infantil. La línea anaranjada es el porcentaje de participación laboral. Abajo, lo que nos marca cada barra son los deciles de ingreso, o sea, hasta el extremo, así viendo de frente, extremo izquierdo, es el decil más pobre, y lo que nos dice la barra verde es que solamente el 0.4% de las mujeres más pobres tienen acceso a una guardería como prestación laboral por su trabajo. Y lo que nos dice la barra de la extrema derecha es que el 28.6% de las mujeres del decil 10, o sea, con mayor riqueza, tienen acceso a una guardería de este tipo, ¿no? Entonces, y fíjense la forma de de la gráfica de barras, que es exactamente igual a la forma de la gráfica superpuesta que marca la participación laboral, ¿no? De manera que la relación es muy clara, ¿no? A mayor pobreza, menor participación laboral y menor cobertura de servicios de cuidados, y a mayor riqueza, pues mayor participación, mayor cobertura de servicios. ¿Qué causa lo uno y lo otro? Bueno, es una cosa que si uno lo hace en un modelo econométrico hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Esto no implica una relación neta de causalidad, ¿no? Hay como variables de contexto que hay que tomar en cuenta, pero la relación es bastante clara y es como es bastante probable que si se incrementa la participación laboral de las mujeres, ¿no? También se dinamice el mercado y entonces empiece a haber como más acceso a servicios de cuidado, y también es muy probable que si hay más disponibilidad de servicios de cuidado, pueda dinamizarse el mercado laboral femenino, ¿no? Entonces es una cosa como que se va ahí entre construyendo, y por eso es importante, ¿no? O sea, mirar la relación entre estas tres variables. Estos hallazgos son particularmente del estudio que tuve la fortuna de trabajar para mujeres y ONU Mujeres, y en ese estudio lo que hicimos fue meter como dimensiones adicionales justamente el acceso al trabajo y el acceso a los servicios de cuidado. ¿Cuál es la limitante? Bueno, pues que finalmente no tenemos completa la información de cuidados, ¿no? Si alguien nos mirara esta gráfica críticamente diría, no, pues es que te falta toda la parte de la pobreza, los servicios de protección social. Exacto, estamos perfectamente de acuerdo, pero el problema es que las encuestas no lo captan, ¿no? Entonces, si tenemos de vuelta un marco adecuado, legal y conceptual, tendríamos que tener encuestas que nos proporcionaran este tipo de información para hacer estas medidas con precisión, ¿no? Pero bueno, hay que ir avanzando con algo. Para el uso en políticas, esta información necesitamos mejorar la captación de las fuentes oficiales, particularmente la ENIGE, el módulo de condiciones socioeconómicas que se usan para medir la pobreza, pero sobre todo habría que echarle ya una mirada a la producción del censo de población de 2020, porque ese instrumento nos puede dar información territorial bien desagregada que nos permita tener estos datos de cobertura y acceso real a servicios de cuidado infantil.
Hay que trabajar en la integración de sistemas de información como parte de los registros administrativos, en particular padrones de beneficiarios, incluir este tipo de datos en estadísticas y mediciones sistemáticas y usar esta información para poder vincular programas para superar la pobreza, productivos y de inclusión laboral, y un sistema de acceso a los cuidados. ¿De quién? Pues de todos los sujetos de cuidados, no solamente los niños y las niñas, sino también personas enfermas con discapacidad, etcétera. Ya nada más, esta es la última, ¿ya? Para hacer el vínculo, a ver, un problema que tenemos comúnmente en los países es que cuando definimos metas internacionales, objetivos como los de desarrollo sostenible, mucho lo que se hace en los informes, ¿no? Ahora con los recientes informes, ¿cómo se llaman estos? Voluntarios, es que se van alineando las cosas que ya se tienen, a decir, esta le contribuye a este objetivo, esta, y no tenemos una reestructura, ¿no? Útil de las políticas que nos permita hacer como varias cosas. Entonces, yo sostengo que si nos fijamos en la pobreza, el trabajo y los cuidados, podemos impactar simultáneamente con una política bien diseñada, por ejemplo, de acceso al empleo, que te impacte directamente en el objetivo 8, vinculada a las acciones por el clima o lo que exponían hoy en la mañana al acceso a la energía sustentable, con acceso preferencial, ¿no? a las mujeres, pero también vinculado con un sistema de cuidados que te permita que realmente las que tienen pequeños o personas enfermas puedan participar, y eso a su vez le pueda pegar a los ingresos y a la protección social que atajan, ¿no? Que impulsan los avances para el cumplimiento del objetivo 1. Bueno, ya me está viendo ya muy feo, Lucía, porque ya me tardé. Gracias. Gracias, Mónica. Vamos a pasar ahora a la presentación de Lara Blanco, directora adjunta de la Oficina Regional de ONU Mujeres, y con esto estaríamos cerrando el panel. Sí. Bueno, esta presentación la voy a hacer breve, son 15 láminas, les anticipo desde ahora, y la voy a hacer de tal manera que sea un abrebocas para que vayan, busquen y lean el documento. No sé si recuerdan, si me regalan por favor el… No sé si recuerdan que hace 2 años tuvimos la oportunidad de presentar acá el informe sobre el progreso de las mujeres mundial, el informe 2015-2016, y habíamos dicho que ese informe retomaba una serie de experiencias de América Latina y el Caribe que nos interesaba profundizar. Este informe del que les voy a hablar justamente hace eso, retoma los hallazgos del informe del progreso de las mujeres, y el cual, si recuerdan bien, se llamaba Transformar las economías para realizar los derechos, incluso mantuvimos el título, y lo que tratamos de hacer es hacer un zoom en esos hallazgos y además complementar un poco el marco conceptual que teníamos ahí. El informe llega en un momento que creemos que es crucial para la región, porque hay una serie de cambios, no solamente en tendencias económicas, sino también desde el punto de vista político y desde el punto de vista también de tensiones sociales que también pasan por temas de género. Es un esfuerzo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres, nuestros colegas de Data and Research, de donde es Papasec, que estuvo con nosotras y nosotros aquí también, y tuvimos la colaboración de Fernando Filgueira y Juliana Martínez en la elaboración de los contenidos, junto con un grupo más amplio de autores y autoras. El informe tiene 6 mensajes clave. En primer lugar, que las mujeres han hecho progresos considerables en la región,
pero que esos logros y esos progresos son incompletos porque hay persistentes brechas de género y, por ejemplo, porque ya lo veíamos antes también desde el punto de vista de feminización de la pobreza o desde el punto de vista de los logros que la región ha tenido en reducción de la pobreza, estos no han sido iguales para mujeres y hombres. Además, son desiguales, no todas las mujeres se han beneficiado en la misma medida, igualmente están amenazados porque tuvimos una desaceleración económica, en algunos casos recesión, y eso ha dado lugar igualmente a una reducción del espacio fiscal que es amenazante para las mujeres. En quinto lugar, las oportunidades y obstáculos para el empoderamiento económico de la mujer están condicionados por una serie de cuestiones que tienen que ver con el mercado, pero también tienen que ver con la dinámica familiar. Y el sexto mensaje es que necesitamos un marco normativo favorable para asegurar, proteger los logros, para superar los retos pendientes y también para promover el empoderamiento económico de todas las mujeres. Entonces voy a ir muy rápidamente viendo cada uno de estos mensajes. El primero de ellos, las mujeres han hecho progresos significativos desde el punto de vista educativo, un desempeño en todos los niveles que en muchos casos supera a los hombres, un aumento en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, igualmente una serie de políticas de protección social que han sido efectivas. Lo veíamos también, no sé si en la mañana o el día de ayer, acceso a ingresos personales, se ha aumentado las mujeres con ingresos propios y disminución de la fertilidad. Desde el punto de vista de mujeres sin acceso a ingresos personales, ya sabemos una disminución que hoy por hoy nos pone, o para el 2014, en una situación donde el 26.9% de las mujeres no tenían ingresos propios, pero ciertamente eso no es insuficiente cuando se compara con el porcentaje de hombres que no tienen acceso a ingresos. En segundo lugar, el progreso ha sido incompleto. Ha sido incompleto porque hay una brecha de género en la participación de la fuerza laboral. A lo largo de 2 décadas, por lo menos 3, hemos tenido un aumento en la participación de la fuerza laboral, de tal manera que hoy por hoy las mujeres representan un 56%, pero siempre este logro es igualmente insuficiente cuando vemos que la participación de los hombres es de un 85%. Mujeres más propensas a estar desempleadas, igualmente sobre representadas en sectores de baja productividad, trabajo informal y precario, como es el caso de trabajo doméstico, e igualmente sabemos que tenemos diferencias salariales persistentes a pesar de esos logros educativos mayores. Seguimos, lo hemos visto a lo largo del día, realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y la pobreza se ha disminuido, pero también se ha feminizado. Yo creo que, bueno, esto lo hemos visto a lo largo del día. Yo creo que igualmente ahora, hace un rato, George nos comentó que estamos en riesgo de que entre 25 y 30 millones de personas recaigan nuevamente en situación de pobreza, y es importante que empecemos a ver quiénes son esas personas y cuáles son las condiciones que harían que caigan en pobreza, y de qué manera esto está cruzado igualmente por factores de género. El progreso ha sido desigual, las desigualdades entre mujeres según el estatus socioeconómico, ubicación geográfica, raza y etnia son significativas. Igualmente hay diferencias socioeconómicas que tienen en relación con participación a fuerza laboral, la calidad del empleo, acceso a protección social, y también desde el punto de vista de diferentes modelos de formación de la familia y relaciones de poder dentro de la familia. Este progreso desigual, y esta es como la parte más importante del informe y probablemente el mensaje que más quisiera dejar en ustedes, este progreso desigual nos lleva a 3 escenarios que están construidos de diferentes, digamos, que están construidos a través de una serie de variables,
pero los más importantes según quintiles de ingreso y niveles educativos. Entonces, digamos, los 3 escenarios de empoderamiento en realidad están acá, les hemos llamado el escenario de pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal. Esto, digamos, esta diferenciación, además, digamos, nos hace ver de una manera muy importante que los cuellos de botella que enfrentan las mujeres no son iguales, digamos, según el nivel de ingreso, según el acceso a educación de estas. Entonces, solemos hablar de techos de cristal, pero en realidad quienes están en la categoría de techos de cristal son aquellas mujeres que están insertas en el mercado laboral, que han tenido acceso a educación, pero que en realidad nunca van a tener en igualdad de condiciones las mismas oportunidades que los hombres. Pero esas son, digamos, las afortunadas. La segunda categoría, la de las escaleras rotas, son aquellas mujeres que están insertas en el mercado laboral, pero que sin embargo enfrentan una serie de desafíos que ahorita van a ver y tienen situaciones, tienen igualmente situaciones, digamos, donde pueden ascender, pero también tienen muchas posibilidades de descenso, están en una situación de mucha vulnerabilidad. Y la última categoría es la categoría de los pisos pegajosos, donde, ¿verdad?, nos encontramos a las mujeres en condiciones de muchísima precariedad. Entonces, vean acá, digamos, en estos 3 escenarios de empoderamiento y solamente tomando, por ejemplo, el tema de participación en la fuerza laboral. Las mujeres que están en el escenario de techos de cristal participan en el mercado laboral en un 72%. Las mujeres que están en la situación de escaleras rotas, un 58%, mientras que las mujeres que se encuentran en un escenario de pisos pegajosos tienen una participación de 40%. Esto es importante porque nos habla también de a dónde hay que focalizar y a dónde se tienen que hacer los mayores esfuerzos de política pública. Es ahí, en esas mujeres, donde la participación en la fuerza laboral, desde el punto de vista del mercado de trabajo me refiero, ahí donde esa participación es de un 40%. Hay, digamos, estas 3 categorías las utilizamos también como para ver, digamos, algunos temas importantes en relación con los otros mensajes. Que las oportunidades y los obstáculos para la potenciación económica de las mujeres, el hecho de que las oportunidades y obstáculos están condicionados al mercado y la dinámica familiar, por ejemplo, se ve claramente en el caso del mercado, en el tipo de estructuras productivas que existen, que tienen también sesgos de género, en la manera en cómo se manejan los ciclos de crecimiento e igualmente en, digamos, patrones de discriminación y violencia en los lugares de trabajo. Pero igualmente las familias son particularmente importantes en las modalidades de división del trabajo, las dinámicas relacionadas con la fertilidad, igualmente disolución de uniones y madres solas y violencia de pareja. Y aquí lo que quiero enseñarles nuevamente es cómo se comportan los 3 escenarios, las 3 categorías de techos de cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos en relación con el porcentaje de mujeres, no veo yo ahí, que son madres adolescentes. Entonces ahí pueden ver, en el caso de los pisos pegajosos estamos hablando de un 59% de mujeres que son madres a los 19 años de edad, un 30% en el caso del escenario de escaleras rotas y un 6% en el escenario de techos de cristal. Esto igualmente es importante porque nos habla de la multidimensionalidad también vista desde otro lugar. Hay una relación entre derechos sexuales y reproductivos y posibilidad de ejercicio de derechos económicos. Y en relación también con estas asimetrías entre las mujeres, una cosa que también merece la pena decir es que las mujeres indígenas y las mujeres de los medios rurales presentan tasas que son más elevadas que las mujeres no indígenas y en medios urbanos en todos los países donde hay datos disponibles. Aquí tienen el porcentaje de mujeres de 25 a 29 años que son madres solas por escenario de empoderamiento nuevamente, y entonces tenemos un 8% de mujeres en los techos de cristal, un 15% en los escenarios de escaleras rotas y un 17% en los pisos pegajosos.
Aquí, digamos, yo creo que lo que nos decía Mónica también es particularmente importante porque esa relación entre trabajo, pobreza y cuidado es clarísima en el escenario de las escaleras rotas y de los pisos pegajosos, porque no he tenido tiempo de hablarles mucho de eso, pero verdaderamente el acceso a cuidado juega un papel fundamental, digamos, en la manera como esto se construye. En sexto lugar, sin una acción decisiva, el empoderamiento económico seguirá siendo una promesa incumplida para las mujeres en la región, y eso significa, digamos, que hay como 3 cosas que es importante hacer a través de los marcos normativos, a través de las acciones que se emprendan. Una, prevenir retrocesos en los logros que se han hecho hasta el momento. Esas 25 a 30 millones de personas hay que verdaderamente asegurar que no tengamos retrocesos ahí. Hay que superar obstáculos que han quedado sin resolver. En realidad quedaban y quedan muchos obstáculos a pesar de esa época de prosperidad que tuvo la región y que no dio lugar, digamos, a resultados iguales para mujeres y hombres. Y igualmente una necesidad de promover el empoderamiento económico de todas las mujeres, especialmente aquellas que son las más rezagadas, que son, digamos, las del escenario de los pisos pegajosos. Entonces tenemos 6 estrategias que, ¿verdad?, las lanzo y no las voy a desarrollar. Ahí necesariamente aquí el tema de cuidado está en el centro de la agenda: reconocer, reducir, redistribuir el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico, avanzar en la construcción de sistemas de protección social universal con enfoque de género, haciendo mejor lo que ya también la región ha hecho bien, crear más y mejores empleos y transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres, fomentar relaciones de familia igualitarias que reconozcan la diversidad de los hogares en la región y los derechos y deberes de las partes, todo lo que tiene que ver con división sexual del trabajo, crear las condiciones para el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La maternidad como una opción en este sentido es una pieza indispensable de la agenda, y contener los efectos adversos de la desaceleración económica en la igualdad de género. Muchas gracias. Lo logré. Ídola Lara en términos de economía del tiempo. Bueno, estamos pasados de hora, pero tal vez, y para no irnos como con la pregunta ahí, hagamos una ronda de 3 intervenciones, por favor, breves, por la salud de todos y todas las que estamos aquí en la sala, y después de eso le pasaría la palabra a nuestras panelistas para gozar de un buen descanso reparador para enfrentar la jornada de mañana. Laura Pineda, de InMujeres. Le felicito a la mesa, fue una mesa que a pesar de la hora nos mantuvo muy atentas, muy despiertas. Sobre todo tuvimos ideas muy interesantes, muy que se quedan en nuestra mente, ¿no? El pensar, por ejemplo, en combos de intervenciones y ya dejar la idea de las brechas. Luego Sabina nos dio bastantes ideas de cómo poder meter indicadores de género en la pobreza, y me pareció sensacional. Y bueno, Lara, esta forma que traen de comunicar la problemática y relacionándolo con el techo de cristal, la escalera rota y la parte los pisos pegajosos, me pareció genial. Pero bueno, yo realmente quiero hablar de la presentación de Mónica, de un detalle nada más. Mónica nos hablaba de los diferentes resultados de la ENUT, de la encuesta de uso del tiempo, y de la batería de preguntas de la encuesta de ingresos y gastos. Entonces, nosotros hace un poco más de un año y medio, en el encuentro de uso del tiempo, presentamos un análisis de efectivamente todas estas inconsistencias que había entre la encuesta de uso del tiempo
y no solamente con la ENIC, sino también con la encuesta de empleo y con la encuesta intercensal. Después de esa presentación, bueno, nosotros vimos que muchas cosas podían pasar, ¿no? Del tipo de informante, que uno en algunos casos es informante directo, en otros casos es informante indirecto, el periodo de referencia, en fin, el tipo de muestra, había muchas cosas. Pero una cosa que sí podía estar dentro de nuestra capacidad de, pues de solución era el tipo de preguntas. Entonces, después de esa reunión de uso del tiempo, formamos junto con INEGI un grupo de trabajo precisamente para trabajar en esta armonización de las preguntas, pero no nada más con el equipo que hacía la ENUT, sino que también incluimos a el equipo que hacía las cuentas nacionales y obviamente a nuestro punto focal de género que es Makena, ¿no? Entonces ha sido muy rico, hemos trabajado ya junto con INEGI en una propuesta precisamente para poner esa batería chiquita de preguntas en todas las encuestas. ¿Por qué? Porque en la ENOE, porque esa nos sirve para después hacer la cuenta satélite, ¿no? ¿Por qué en la ENIC? Pues porque nos sirve para pobreza de tiempo. ¿Y por qué en la intercensal y ahora va a ser en el censo? Pues porque precisamente de ahí vamos a sacar información a nivel municipal. Y la otra buena noticia es que se va a probar ya esa batería pequeña en la encuesta de la dinámica demográfica, en la prueba piloto. Sale. Gracias Ana Laura. Rita pidió la palabra y no veo más manos, por lo que devolveríamos luego, Rita, la palabra a los panelistas. Rita, por favor. Bueno, una vez más tengo un poco de ciertas dudas sobre colocar esta pregunta, pero bueno, me pagaron para venir, para incomodar, para molestar. Entonces, porque todo el tiempo escuchando las exposiciones y desde el día de ayer, el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es en estadísticas, soy totalmente ajena, solo las uso y las canibalizo como me conviene para lo que quiero decir, es la verdad. Pero la incomodidad la conseguí ahora colocar en palabras y tiene que ver con categorías que utilizo en mis textos. Y surge las palabras con la exposición de Lara cuando coloca entre todas las slides, ¿no? La situación peor de las mujeres indígenas. Y ahí surgió, entonces me recordé algo que está en mis escritos, pero que cruza con lo que fue dicho aquí y con la incomodidad, le da nombre a esa incomodidad que yo no la encontraba. Y es lo siguiente, la idea de metas de felicidad. Porque yo hablo que existen diferentes proyectos históricos que se dirigen a metas de felicidad diferentes. Y lo clasifico de dos formas totalmente, así, esquemático, de forma muy esquemática y problemática, por lo tanto, que sería el proyecto histórico que se dirige a una meta de felicidad de las cosas, o sea, consumo, y lo que está por detrás de todo lo dicho, el suelo duro, digamos, el horizonte de lo dicho, está también el consumo, o sea, el acceso al consumo. Y lo contrapongo a las metas de felicidad de un proyecto a las cuales se dirige el proyecto histórico de los vínculos. Vínculos, los lazos, los vínculos, ¿no? Que construyen formas de vida totalmente diferentes y donde se encuentran felicidades diferentes. Entonces, ¿dónde se mide eso, no? ¿Por qué podemos decir que las mujeres indígenas tienen una infelicidad mayor, una carencia mayor? Y lo veo, entiendo por qué, porque está en el fondo de todas las lecturas, está la riqueza material, está el acceso al consumo, está la autonomía, que no es un valor absolutamente para las mujeres indígenas. O sea, hace un tiempo ya la GTC, la cooperación alemana, me
me contrató para evaluar los proyectos financiados por Alemania de los bosques, de la manutención de los bosques tropicales en Brasil. Todo daba perfecto, pero cuando venían los evaluadores de género, encontraban, la nota era negativa. Entonces me preguntaron, ¿por qué fallamos en la promoción de la igualdad de género? Claro, fue dificilísimo, me entregaron cajas y cajas y cajas, casi me muero, nunca más, de papeles sobre los proyectos, todos los bosques tropicales, una inmensidad. Y yo dije, ¿por qué el género está mal definido? Porque el género no tiene una definición única, porque el género para el occidente son mujeres y hombres, individuos, mujeres y hombres, y en el mundo de las comunidades son categorías de personas juntas. Vos acá, inclusive los proyectos de formación de lideresas, de formación de mujeres líderes, son desastrosos porque la persona no vuelve más, porque se transforma en un individuo. Entonces decir eso, estoy diciendo de una manera muy mal, porque estoy cansada, pero yo creo que la idea de metas de felicidad diferenciadas tiene que estar considerada de alguna manera para evaluar cómo están las mujeres en diferentes sociedades. Perdón, porque es algo así. Gracias, Rita, y realmente yo creo que esta intervención nos habilitaría como para, o sea, una velada antropológica y filosófica, sí. Si les parece, entonces, les devolvemos la palabra, yo creo, sin ánimo de contestar o de poder agotar lo que plantearon tanto Ana Laura como Rita, pero así con el espíritu tal vez de seguir dialogándolo en lo que nos queda de encuentro hasta mañana. Si les parece, empezamos al revés, Lara. Sí, está bien. Sí. Rita, yo no voy a, ¿verdad? No, de verdad no voy a contestar, nada más les voy a contar una cosa. La primera reunión donde hicimos una presentación, digamos, tentativa de los resultados de esta investigación fue en la reunión del Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas, donde estábamos hablando de los derechos económicos de mujeres indígenas. Hicimos un barrido, digamos, hicimos un intento y después hicimos un barrido de todos los contenidos que tenía el informe en relación con las mujeres indígenas. Y esa presentación que hice era muy distinta a esta, pero habían grandes insatisfacciones en esa presentación igualmente. Y el acuerdo al que llegamos es que vamos a hacer una cosita un poco distinta, incluso cambiando, digamos, cambiando la manera de hacerlo y más bien buscando que ese marco conceptual venga de algunas colegas que han estado pensando ese tema desde las mujeres indígenas. Entonces, no tengo nada que decir ahí, más que hay una veta de trabajo y de reflexión que yo creo que ni siquiera para las mujeres indígenas, porque, ¿verdad?, ellas mismas dijeron, bueno, esto lo tenemos que revisar y lo tenemos que pensar, ¿no? Y le vamos a dar la oportunidad que eso suceda, digamos, antes de, ¿verdad?, de poder decir algo que, ¿verdad?, que es pertinente. Muchas gracias, Lara. Mónica, ¿te parece? Sí, bueno, yo solamente muchas gracias, pues felicito que estén haciendo ese avance. Me parece que en función de eso pues se podrán hacer, ¿no?, como los comparativos, pues como dices, o sea, con las restricciones que se deba mientras no se pueda otra cosa. Y entonces en paralelo vamos a seguir insistiendo en que además de estandarizar las preguntas, hay que estandarizar metodologías que nos permitan ir como más allá, ¿no? Gracias. Tenemos a George en línea por si tiene algún comentario de cierre. Lo teníamos recién, no sé si sigue. George tenía que ir a hacer la cena, no sé si sigue con nosotros o no. Ahí está. George, si bien no tuvieron ninguna pregunta específica, tenemos un minutito más para una reflexión de cierre. ¿Lo escuchas?
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quizá como comentario de cierre, simplemente añadir a lo que se ha dicho en este panel. Creo que han habido intervenciones importantes pensando en la mirada más estructural, la mirada de mediano, largo plazo, relaciones de poder y cambios en la manera de pensar sobre género y estadísticas. Yo creo que volvería un poco al mensaje que compartimos con Eugenia, de pensar en el puente entre datos, por un lado, y estadísticas y problemáticas de política pública. Y creo que hoy por hoy las problemáticas de política pública son más complejas y creo que amerita pensar en construir problemáticas que puedan ser tratables para una agenda de política pública más estructural. Pensemos en temas como mercado laboral, protección social, economía del cuidado, acceso a activos, como un combo de políticas importantes que afectan inserción laboral de la mujer, pero tienen impacto sobre otros sectores de la economía y de la sociedad. Pensemos en pobreza multidimensional desde varias dimensiones, pero también con un enfoque de género, pensando sobre todo en la gente más excluida, la gente que está con más carencias en cuanto a necesidades básicas. Y luego pensemos en los temas estructurales de desigualdad que cruzan toda la pirámide social y que no disminuyen con ingreso, no disminuyen con crecimiento económico. El crecer a un 6% anual del PIB no hace mella sobre este tipo de discriminaciones que requieren nivelar el piso, requieren de acciones de acción afirmativa, de discriminación positiva y de transformación de relaciones de poder. Yo creo que esos tres componentes son parte de lo que hemos aprendido nosotros y que es gran parte también contribución de lo que aprendimos de la comunidad de género en los últimos 10 o 15 años en la región. Nada más. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos comentarios. Muchas gracias, George. Entonces ya te dejamos, te liberamos del Skype y te habilitamos para las tareas de trabajo no remunerado que sabemos que tenés que realizar. Y eso, y le damos entonces la palabra a María Eugenia antes de cerrar. Bueno, yo solo quiero decir que me parece muy interesante. Creo que estamos llegando a un consenso. Ya que lo llamemos pisos pegajosos o como lo llamamos en el PNUD, grupos en vulnerabilidad de escaleras rotas, grupos en vulnerabilidades de caer en la pobreza. Creo que estamos hablando más o menos de lo mismo, que tenemos un problema de mantener lo que hemos logrado, de avanzar en ciertas áreas donde no se ha avanzado y también de identificar cómo se podría combinar de manera más integrada aspectos de pobreza con aspectos de discriminación y exclusión estructural de las mujeres. Me gusta mucho lo del mapa de las metas de felicidad. Dos cosas, el PNUD tiene algunos programas interesantes que buscan eso. Por ejemplo, tenemos un programa donde hacemos con muchas comunidades mapas de sueños. ¿Cuáles son tus sueños y a dónde quieres ir? Y ese es el principio del programa de desarrollo económico. En El Salvador hemos trabajado mucho el análisis cualitativo de lo que significa el bienestar y la felicidad para los sectores pobres. Entonces es darle la vuelta a la moneda para empezar a entender ese tipo de trabajo que nosotros estamos llamando más tradicionalmente en el PNUD investigación cualitativa, es la que nos está dando muchos insumos para el trabajo que estamos realizando en el progreso multidimensional, porque aunque hablamos de pobreza multidimensional, en realidad el trabajo que has hecho desde el PNUD es el índice de progreso multidimensional. Gracias. Muchísimas gracias y entonces con esto cerraríamos la sesión de hoy, este último panel. ¿Y Mónica? ¡Ay, perdón! Ya, Mónica, Lara. Está bien. Me quieren marear estas panelistas. Mónica. Bien, entonces, como ustedes saben, tenemos transporte en el día de mañana, 8:30, para los representantes de las ONES para la reunión de grupo de trabajo y a partir de 10:30 para el resto de los participantes para volvernos a reunir en plenaria y tener nuestra sesión sobre violencia. Muchas gracias.